Cobertura de la invasión imperialista a Libia, escuchemos. Los que al final captaron las imágenes que pueden desmontar todo esto. Desmontar desde un punto de vista mediático para algunos, porque lamentablemente seguimos viendo lo que causa la OTAN en este momento en Libia, hemos visto lo que el imperio ha causado en otros países como Irak, como Afganistán, el olvido que hay, por ejemplo, con temas como el de Haití, donde Piedad también ha visto de cerca lo que ha pasado. Y cuando veíamos esta nota hecha en Telesur, hablaban de la revolución de la CNT, yo me pregunto, ¿será la revolución de la CNT o la revolución de la BBC o la revolución de la CNN? Que fueron las que crearon todo el camino y abrieron todo el camino para que comenzara esta agresión. Es impresionante llegar a un país, llegamos más por suerte que por otra cosa, de primeros, a Trípoli. Nos dimos cuenta en el viaje en el que estábamos, porque cuando llegamos al aeropuerto, Jesús Romero y yo, en un avión donde iban 10 personas, nos bajamos 4 y el resto se quedaron en el avión, no quisieron bajar, y además habían como 5.000, 6.000 personas en el aeropuerto tratando de salir de Libia, y íbamos 4 tratando de entrar a Libia. Nada, lo primero que hicimos fue ir justamente a la Plaza Verde, y era ese primer caliente que veían allí, que lo pudimos grabar en la noche, porque sabíamos que si algo estaba pasando, era allí el centro donde se iba a dar toda la operación. Y de hecho, la noche anterior, cuando estábamos en Roma, RAI de Italia, BBC de Londres, o sea, no estamos hablando de canales alternativos, ni canales comunitarios, ni emisoras, estamos hablando de las grandes o llamadas grandes potencias de la información o de la desinformación, o como la quieran llamar, afirmaban que en esa plaza había muertos por los bombardeos de Muammar Gaddafi. Yo he repetido esta frase, pero es verdad, la noche cuando estábamos en Roma yo le decía a Jesús, ¿a dónde vamos? Y me imaginaba a una mamá con su niño en la Plaza Verde y pasaba un avión de la Fuerza Aérea Libia bombardeando y acabando con todo. Llegamos y vimos justamente lo que ustedes vieron. Eso habla de lo impresionante que es esta maquinaria de mentiras, ¿no? Que a nosotros mismos, que sabemos cómo opera desde adentro, nos hace dudar muchas veces. Cuando llegamos a Libia dijimos, esta es la Plaza Verde, esta es realmente la Plaza Verde. Y si era la Plaza Verde, no la Plaza Verde que montaron ahora en Qatar. Y bueno, eso lo va a contar Rolando más adelante, cuando tenían a Rolando prácticamente secuestrado en el hotel para que no pudiera transmitir desde la Plaza Verde. Es decir, señores, es un guión completamente pensado, un guión completamente montado para justificar una agresión. Recordemos que la resolución del Consejo de Seguridad no autorizaba la masacre que se está dando en Libia. A partir de hoy, o bueno, ya con el tercer equipo de Telesur en el terreno, van a poder constatar cómo van apareciendo todos los días, cadáveres tras cadáveres, fosas comunes. Vimos un depósito de cadáveres quemados. Estoy seguro que van a afirmar que son muertos de Muammar Gaddafi, ya lo dijeron. No llegamos a Libia, como se dijo, para defender a nadie, y eso me causaba mucha risa, ¿no? Y me perdona la persona que lo opinó. Llegamos a Libia con la simple misión de informar lo que estaba pasando. Y la línea de Telesur, para todos los que me la han preguntado por Twitter, es justamente hacer visibles las historias que para las grandes potencias no son visibles de los medios. Como esas historias de la gente que hoy está muriendo de sed, como esas historias que hizo Rolando de los niños tratando de ir a la escuela, como esa primera historia que yo conté de la gente tratando de hacer mercado. Porque lamentablemente eso no es noticia. Y un reportero inglés me dijo un día, obstinado, que yo le preguntara por su fuente, porque él se quedaba en la piscina del hotel tomando capuchinos todo el día. Y escribía sobre situaciones que habían pasado en Zawiya, o que habían pasado en Benghazi, o en Beni Walid, donde está ahorita la situación más tensa. Es como que yo desde aquí, desde esta sala, reporte de una situación irregular en Puerto Ordaz o en Maracaibo, estando aquí sentado. Y yo le decía, dame el teléfono de la fuente. Entonces era un fulano Ali, el famoso fulano Ali. Hablar de Ali en Libia es como hablar en Caracas de José, de Pedro, ¿saben? No es hablar de Claybor, no es hablar de Jordán, no es hablar de Rolando, que tampoco es un nombre común en Venezuela. Y ponían nada, Ali dice que mataron a no sé cuántos niños, los quemaron, los hicieron parrilla y se los comieron, cosas por el estilo. Y de tanto nosotros insistirle en dame el teléfono de Ali, un día me dijo obstinado, hermano, aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo hace lo que tiene que hacer. La confesión de parte, relevo de prueba. Es lamentable. En una primera entrevista con Vanessa Davis ella me preguntó qué etiqueta le ponía yo a la cobertura de los medios en el conflicto, y yo le decía que era miserable. Y es realmente miserable lo que están haciendo. Hablando de un país
que era muy hermoso, de un país con un altísimo potencial, con el más alto nivel de vida del Magreb. Esa imagen que nos repite CNN todo el tiempo, que nos repite todos estos canales, de un desierto donde si usamos un poquito nuestra vista nos vamos a dar cuenta que cuando tú estás en un campo de batalla no te va a dar tiempo de disparar una K-47 y sonreírle a una cámara. O disparar un mortero y dispararlo en un ángulo, no sé, yo no soy bueno para las matemáticas. ¿Sabes? Porque el mortero va a caer muy cerca. Entonces esto es un teatro de operaciones montados como lo ha hecho desde hace 20 años Walter Martínez. Y lo vimos materializada esta guerra de cuarta generación. Definitivamente ahora van primero las cámaras y los periodistas y después la artillería y la aviación. Lo que sí podemos asegurar es que lamentablemente el número de muertos civiles es grande. Espero que algún día se sepa la verdad. En Irak hablan de 1 millón, yo creo que debe haber mucha más gente. Debemos recordar que están usando uranio en las bombas que han lanzado. El número de niños deformes que están haciendo en este momento en Irak no es normal. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vemos la televisión. Le pedíamos a la gente que se diera la molestia de escuchar 2 versiones del hecho y que sacaran sus propias conclusiones. Y es parte de lo que creo yo, no sé qué dicen acá, de esta lucha de la artillería del pensamiento. No te obligo a que me creas, pero ve mi versión de los hechos. Nosotros en Telesur, si ustedes han visto nuestras notas, son bastante elaboradas desde el punto de vista del montaje de la nota. Y cuando llegamos hicimos contacto con la gente del canal, con Patricia, con Indira, y la opción más lógica era no editar, para que no se diera una idea de que estábamos montando el material. Y fue cuando ustedes comenzaron a ver los calientes, que yo me paré y decía, bueno, estoy en la calle, no sé qué, miren cómo está esto abierto, miren cómo está la gasolinera, y tal y qué sé yo. Yo creo que poca gente puede decir eso, de ese trabajo que hicimos. Que es el mismo trabajo que hizo Rolando, súper complicado también. Creo que hay como varios momentos de la cobertura. A nosotros pues nos tocó llegar de primeros, como les decía, más por suerte que por otra cosa. Estuvimos 4 días solos en Trípoli y veíamos cómo todo el mundo reportaba. Y de hecho hubo reporteros de medios árabes que nunca salieron del hotel y que reportaban desde el hotel. Entonces, bueno, ahí está la situación. Es una guerra planificada, como decía Ernesto, ya nosotros vimos parte de ese libreto en el año 2002. No sé qué podría pasar en Siria, pero creo que es parte del mismo experimento. Ayer fue Libia, hoy es Siria. Yo lo que le pido a la gente es que tomemos un poco de conciencia del poder real de los medios de comunicación, de toda la maquinaria que hay detrás de todo esto. Mucha gente habla del petróleo libio, es verdad, es un petróleo súper liviano. Es el petróleo justamente que le hace falta a los Estados Unidos para mover toda su maquinaria. No es pesado como el nuestro, pero Europa también está prácticamente quebrada. Ahí están las reservas de Libia, ¿qué pasó con eso? Hay reservas de agua impresionantes en Libia. Europa está seca. Entonces, bueno, creo que es el momento de quitarnos la venda de los ojos, de tomar un poco de conciencia, de no ser tan inocentes, aunque cuesta, ¿no? De hecho, la primera noche que bombardearon Trípoli, la bomba dicen que cayó a 10 kilómetros del Hotel Rixos. Yo en realidad nunca, no sé si tú pudiste ver, yo nunca pude llegar al sitio por seguridad. Y nada, nos voló el vidrio del cuarto y nos voló la computadora y nos voló todo y tú decías, bueno. Y uno recordaba lo que había pasado en Irak, donde habían matado más de 100 periodistas en un hotel y es un daño colateral, pero son periodistas, ok. ¿Y qué pasa con las mujeres y qué pasa con los niños? Con imágenes que ni siquiera pudimos presentar en Telesur por lo crudas que son. Porque es sadismo ya presentar ese tipo de imágenes, no es periodismo. Entonces, bueno, ¿qué le pedimos a la gente en esta lucha de artillería? Yo no me voy a extender mucho porque son 2 horas. Nada, ¿no? Que tomemos conciencia en un primer lugar del papel que juegan los medios en toda la maquinaria geopolítica del mundo. Todas estas grandes empresas de la comunicación tienen vínculos muy cerrados con esos grandes gobiernos que se creen dueños del todo. Gobiernos como el de Inglaterra, como el de Francia. Hay que estudiar otros elementos. Veíamos por qué Francia es el primer país que lanza un ataque. Yo escuchaba a Walter hablando de la poca popularidad de Sarkozy. La guerra siempre ha sido una herramienta justamente para ganar adeptos en una carrera política. Puede ser una de las causas. El trabajo de Telesur, les repito, fue simplemente ese. Llegar, nuestra orden fue, lleguen y reporten lo que pasa. Y el bombardeo que se dio en Trípoli en febrero, yo llegué el 24 de febrero, fue un bombardeo netamente mediático. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Simplemente que llegamos, prendimos la cámara, prendimos los micrófonos, empezamos a grabar los techos de los edificios y no veíamos el bombardeo. Simplemente
por no estar alineados a lo que dijo todo el mundo, entonces somos diferentes o somos especiales o somos anormales, ¿no, Rolando? Pero es eso, es parte del trabajo. Alguna gente me preguntaba, y me lo preguntaron ahorita, y siempre me lo preguntan, si nosotros recibimos alguna instrucción presidencial o algo por el estilo. Yo creo que los únicos que sabían que estábamos ahí era nuestro equipo que nos había llevado, el equipo de Telesur que siempre nos apoyó, y después fue que se supo que había un equipo de venezolanos allá. Entonces, bueno, pero es parte del mismo juego, ¿no? De desacreditar, de decir que lo que se dice es mentira, y todo el video está allí, todo el material está allí, el que quiera revisar está allí. Cuando CNN decía que la OTAN tenía precisión de cirujano en sus ataques, nosotros teníamos las imágenes de la morgue con niños de 2, 3 y 4 años calcinados por las bombas. Y esas imágenes las tiene Telesur. Y eso es justamente lo que no podemos seguir permitiendo que pase. Yo lo único que hago en este momento es un llamado a la conciencia, un llamado a que no seamos tan inocentes, a que no creamos en todo lo que dicen los medios, sean de derecha o sean de izquierda. Tómense la molestia de estudiar un poquito el contexto en el que se dan los hechos y de ver quién de verdad te presenta algo, porque 2 horas antes de que nosotros llegáramos a Trípoli había un video grabado con un celular y decía un corresponsal de CNN que eso era Trípoli y que estaba incendiada. Yo llegué 2 horas después y ellos se vieron obligados a recular. Entonces, bueno, ahí le entra a uno como un airecito, ¿no? Ver que por lo menos tuvieron que rectificar en la marcha. Pero es bien triste seguir viendo después a mi hermano pasando todo lo que pasó, sabiendo todo lo que se vive, y más que lo que pasamos como periodistas, lo que está pasando la gente. Hoy estamos a las puertas de una crisis humanitaria en Libia, como la hay en Somalia. Pero ahora para CNN Somalia es noticia. Pero ¿desde cuándo Somalia pasa hambre? Ahí está Haití. Creo que nuestro equipo de Telesur también fue en el año 2010 el equipo que estuvo más tiempo en Haití. Y fuimos, y fue Piedad, y fue Patricia, y fue todo el mundo, y compartimos allá. Y éramos los únicos, porque para nadie era noticia, sino cuando llegó Duvalier. Y es noticia. Entonces el papel de los medios a veces es bien miserable, ¿no? Porque parece que lo que vende es la muerte, el hambre y la destrucción. Y lo vamos a seguir viendo, y se van a dar cuenta que la noticia en Libia va a bajar y va a subir solamente cuando tomen otra ciudad y comiencen los bombardeos, porque eso es lo que vende. El ruido de la bomba, el estruendo, no sé qué, eso es lo que le sube los punticos a estos medios. Pues lamentablemente yo creo que estamos en un medio anormal, lamentablemente para ellos, porque para nosotros esa no es la noticia. Y bueno, nada, el compromiso continúa. Hay otro tercer equipo allí y no me va